Pues mi trabajo consiste en asombrarme y una vez que encuentro algo que me asombra, le hago una foto. Y yo me llamo Lupe, como han dicho, mi trabajo es ser fotógrafa. Funciona bien. Y trabajar con el asombro como materia prima tiene varias implicaciones muy prácticas. La primera de todas es que nunca sé, antes de ir a una sesión, qué es lo que voy a fotografiar, qué fotografía voy a sacar. Y eso, como os han dicho, llevo pocos años trabajando, estoy todavía creándome un método. Durante el primer año y medio me tenía constantemente histérica antes de cualquier sesión de fotos, porque siempre temía que no fuera a suceder lo que estaba sucediendo hasta el momento. Siempre encontraba material para trabajar, pero no era algo que yo tuviera bajo control. Y siempre tenía el temor de no encontrármelo, pero durante estos años me he dado cuenta de que me puede fallar casi todo, pero hay dos cosas que casi siempre voy a encontrar, que es la luz, que es con lo que yo trabajo, y algo que me asombre. Y una vez que cuento con esos dos elementos, sé que la fotografía va a salir. Otro de los elementos de las implicaciones prácticas es el equipo con el que trabajo. He traído esto. Esta es mi cámara. No la saco porque antes estaba a punto de perderla y seguramente si la pongo aquí la rompo, pero bueno, aquí dentro está la cámara. Tengo dos objetivos, el que está montado y otro que está aquí, y punto. Y esto es un reflector, que lo voy a abrir porque siempre asombra bastante y es bastante divertido. Bueno, tampoco es nada fuera de lo común, pero esto, como veis, hace que la luz se refleje. Siempre que encuentro un punto de luz fuerte, puedo hacer que se refleje. Puedo hacerlo de forma más suave, puedo darle la vuelta y que sea plateado para las fotos en blanco y negro. Y ya está. Esto es lo que tengo. Con esto trabajo. Lo tengo porque hubo un momento, bueno, yo tenía una cámara semiprofesional, hubo un momento en el que me di cuenta de que no llegaba a todo lo que yo necesitaba, que había fotografías muy oscuras. Si yo, por ejemplo, intentara haceros una foto a vosotros, seguramente con la cámara que tenía antes no se vería. Y tuve que elegir entre invertir, no tenía un presupuesto, como os podéis imaginar, tenía un presupuesto de autónoma en nuestro país, entonces podía invertir o en un equipo de iluminación más bien básico, con flashes o con luz continua, que me permitiría controlar la luz que tengo, crearla yo, alquilar un estudio, que estaba un poco fuera de mis posibilidades, pero es el ideal de controlar yo la luz, construyo absolutamente todo, o bien invertir en una cámara más sensible, que me quitara el problema de la luz, donde yo no tuviera que construir nada. Yo elegí esta tercera opción, como habéis visto, porque me deja completamente ligera de equipaje. Yo puedo ir donde quiera y no... O sea, si de repente cambia la luz o por el rabillo del ojo veo algo que va a salir mejor o veo un gesto en el fotografiado y quiero acercarme, estoy completamente libre de hacerlo. Sin embargo, si tuviera todos los focos de la iluminación, si yo ahora quisiera, por ejemplo, pasearme para allá, las luces no me seguirían, de forma que me cierra todo mucho más. Entonces, la propuesta que vengo a haceros yo hoy... ¿No? La propuesta que vengo a haceros es que esta forma mía de trabajar se puede trasladar a todos los tipos de trabajo. Quiero proponeros que trabajéis a partir de vuestro asombro, que no sea solamente una cosa que sentís, sino que sea una herramienta útil de trabajo. Para eso quiero pediros, no sé si os han empezado a repartir hojas. Sí, tenéis hojas, fantástico, muy bien. Quiero que apuntéis en esas hojas 3 cosas que recordéis que os han asombrado en las últimas 24 horas, o el mes, o el año. Las 3 últimas cosas que recordéis que os han asombrado. ¿Qué quiero decir con eso? ¿A qué me refiero? He hecho este ejercicio también yo. Entonces me he dado cuenta de que lo que me asombra es algo que me llena de estupor, que me llena de admiración, es algo positivo. En mi caso yo hablo de asombro estético, no tiene por qué ser solamente eso. Es distinto de la sorpresa, porque la sorpresa una vez que se desvela termina y ya pierde todo su valor. El asombro, sin embargo, a medida que miro lo que me asombra, por ejemplo, a medida que intento profundizarlo, va aumentando, nunca termina. El asombro, tengo la sensación de que cuando miro mi experiencia, que es como si fuera una laguna o un lago donde yo puedo entrar, puedo sumergirme por completo, pero nunca voy a terminar, nunca voy a agotar. En tercer lugar, es algo que me hace hacerme preguntas sobre mí misma. A mí me asombran siempre los atardeceres, es un cliché, pero es que están allí y son siempre increíbles. Ya hemos visto antes lo de las nubes. Y muchas veces me quedo pensando, preguntándome ¿por qué? ¿Por qué me gusta? O sea, no porque me gustan tanto, sino por qué me dejan completamente obnubilada, por qué no puedo dejar de mirarlo.
¿Qué tiene un atardecer que está siempre ahí? Y la pregunta es sobre mí. ¿Qué hace en mí? ¿Qué tiene que ver conmigo este atardecer? O esta música, o esta imagen, o lo que sea, o este rostro que me gusta. Y había otro punto, pero no lo recuerdo. Bueno, ya me vendrá. Pero bien, una vez que vosotros tenéis 3 cosas que os han asombrado, ¿qué hacéis con esas? ¿Qué tiene que ver eso con vuestro trabajo? Yo creo que cuando ha hablado antes Nacho en la primera conferencia, en la primera charla, ha hablado sobre los niños y ha salido bastante la capacidad de asombro de los niños. Antes de tener un hijo, tengo un hijo de 2 años, yo pensaba que el asombro era algo muy bueno, algo muy positivo y que siempre teníamos que intentar crecer en capacidad de asombro. Pero después de tener a mi hijo me he dado cuenta, o al menos esta es mi hipótesis, que no se crece en capacidad de asombro, porque nosotros nacemos con una capacidad de asombro prácticamente infinita. Los niños se asombran por cualquier cosa. ¿Qué es lo que ocurre a medida que va pasando el tiempo? Que dejamos de hacerle caso, dejamos de creérnoslo. Yo voy con mi hijo a la guardería y me para delante de todo. Me para delante, el otro día me paró delante de una colección de cacas de pájaro que había en las escaleras a la guardería, emocionado, diciéndome, ¡mía, mamá, mía! Y yo, cielo, son cacas. Pero él veía su formita de espiral, su simetría, y le gustaban. Imaginaos que habéis quedado con un amigo a las 6:30 y llega a las 7 menos 10. Esto es una experiencia que tienen mucho mis amigos, la gente que está cerca de mí. Si este amigo os dice, mira, perdóname, que es que me ha llamado mi jefe, he tenido que atenderlo, he estado allí y lo siento muchísimo que ha llegado tarde. Puede molestaros más o menos, pero no os vais a enfadar, os parece una buena razón para cambiar los planes. Sin embargo, si este amigo os dice, mira, es que había una puesta de sol alucinante. Entonces he cogido el coche, lo he parado al lado del puente y me he quedado mirando hasta que se ha terminado. Os enfadáis, es lo normal. O le decís que hable con alguien. ¿No os parece que eso sea una buena razón? Cuando crecemos, el asombro es algo que nos gusta, que puede parecernos más o menos estético, pero no nos parece una razón para cambiar nuestros planes. Y lo que yo os propongo es precisamente esto, que vosotros os dejéis permear por el asombro para tomar decisiones incluso empresariales, para decidir en qué equipo invierto, para decidir qué fotos hago y qué fotos no hago, o para decidir cómo puedo explicar este tema a mis alumnos, cómo puedo defender este caso, qué es más interesante que yo investigue, en qué debo invertir, a qué persona debo contratar, etcétera, etcétera. Voy a hablaros, este ejercicio lo he hecho yo también, lo que os digo de escribir. ¿Qué tal vais? ¿Escribís cosas? Sí, vale. ¿No tenéis boli? Pasad bolis. Si alguien tiene un boli, que lo ofrezca, que lo levante. Seguramente alguien cerca de vosotros necesita un boli. Muy bien, fenomenal. Escribid, es importante. Entonces, yo he hecho este ejercicio y me he preguntado qué 3 cosas me han sorprendido, me han asombrado durante los últimos días. Y lo he hecho a priori, no he pensado que luego tuviera un reflejo en mi trabajo. ¿Vale? En esto he sido honesta, me tenéis que creer. Bueno, esto hablaba sobre seguir el asombro donde os lleva. La primera cosa que me venía a la cabeza ha sido la serie True Detective. No sé si vosotros la habéis visto, ¿podéis levantar la mano? ¿Quién la haya visto? Uy, muy pocos. Tenéis que verla más. Pues es una serie que, bueno, si los que tengáis, o sea, los que me sigáis en Twitter, los que nos conozcamos de allí, sabéis que he estado todo el rato llorando la pérdida del detective. Esa serie me ha dejado completamente impresionada. Cuando lo empecé a ver... No, porque se ha terminado. ¿Qué he dicho? Sí, spoiler, porque no volveré a verle porque se ha terminado la serie. Basta, la serie ha terminado, eso no es un spoiler. Cuando empecé a ver el primer capítulo, es una serie, bueno, lo recomiendo con ciertos reparos porque es muy violenta, es muy, muy dura. Yo me fui a dormir con crisis existencial de verdad, planteándome el problema de Dios de verdad, muerta de miedo. Fui a ver a mi hijo y no podía de su fragilidad. Y decidí, le dije a mi marido, Estefano, no vamos a seguir viendo esta serie. Bueno, por lo menos yo no, ya la dejo. Pero al día siguiente, cuando me desperté, tenía un sonido en la cabeza recurrente. Algunos
lo habéis reconocido, otros que no la conozcáis sabéis que este es el principio, es la música de la introducción de True Detective, y es, en cuanto los que habéis visto la serie, en cuanto empecéis a escuchar esta canción, os abre un mundo interior que es esta serie, que es magnética, que es obsesiva, que es hipnótica, que es fascinante. Entonces, después de ver esta serie hasta que terminó, porque como os he dicho es muy corta, me di cuenta de que estaba invadiendo todas mis conversaciones, mis búsquedas de Google, mi tiempo libre, mi banda se convirtió en mi banda sonora. Entonces, un momento que me paré y dije, bueno, ¿esto vale la pena o no? O sea, ¿le doy este espacio o no le doy este espacio? Y pensé que sí, que valía la pena porque cada capítulo que había visto me había dejado sin habla, entonces tenía que tener algo. Así que dije, venga, adelante, me obsesiono, fenomenal. Empecé a escuchar esa música, toda la banda sonora en bucle. Hablé con gente, escribí a gente que sabía que escribía sobre cine, Alberto, uno de los profesores de esta casa, le pedí cuál era, bueno, sobre series, perdonad, le pedí cuál era su opinión, vi vídeos de Matthew McConaughey explicando cómo había construido el personaje, o sea, me empapé todo lo que pude. Vi un montón de imágenes, estuve buscando similitudes, guiños, que hay muchos dentro de la serie, y lo dejé que eso ocurriera. Después de unas semanas, hace un par de días, hablé con una marca de ropa masculina que he empezado a seguir hace un par de años, no os digo el nombre porque todavía no hay nada firmado, pero hablamos de hacer una editorial, de presentar su próxima campaña de moda para verano. Y las imágenes, me mandaron un montón de imágenes para transmitir un poco la idea que tenían, y el punto donde empecé a reconocerme en esas imágenes fue este mundo estético que se me había abierto con True Detective. Unas imágenes oscuras, unas imágenes con las que yo no contaba antes. Cuando vi la serie me preguntaba, ¿por qué me atrae tanto? Algo que en teoría, con lo que la mayoría de las cosas que dicen yo no estoy de acuerdo. Entonces me di cuenta de que había estado creando un mundo estético que yo después podía utilizar y me había dado un lenguaje que yo había empezado a reconocer, cosas que antes no habría visto, cosas que antes ni me habría planteado hacer, ni me habrían interesado, ni habría sabido cómo abordarlas. No habría tenido un lenguaje común seguramente con esta marca. De forma que me he dado cuenta, o sea, esto es un ejemplo, pero ocurre muchísimas veces, que mi estilo estético, por ejemplo, parte completamente de las cosas que me asombran. Voy fatal de tiempo. La segunda cosa es mi hijo, que como hemos dicho antes, se asombra ante cualquier cosa. Las cosas que más le gustan son, por ejemplo, los pájaros. Está completamente entusiasmado de que existan pájaros, está entusiasmado de que existan nubes, está entusiasmado de que existan las campanas. Me pide constantemente que toque las campanas y yo no puedo hacer que toque las campanas del pueblo. Entonces lo que he hecho ha sido ir a donde hay estas cosas. Le empezó a llevar a jugar a un campo, un encinar que tenemos cerca de casa, que es precioso, donde hay unos nidos que han puesto para conservación de las cigüeñas. Entonces está lleno de pájaros gigantescos, le parece una cosa maravillosa. Hay grandes puestas de sol y he empezado a frecuentar ese sitio con él. Hace unos días me pidieron hace un mes, que para hacer una exposición, una de las fotos que teníamos que hacer era de unos niños que estaban jugando y uno dependía del otro, o sea, uno se colgaba del otro para mostrar la dependencia. Y enseguida la imagen que me vino fue la de este encinar, que estaba lleno de árboles muy bajos que empezaban a abrirse y que eran ideales para trepar. Y me di cuenta, en efecto, de que la mayoría de que las localizaciones, que los fotógrafos no las tenemos en una gran guía de las localizaciones, tenemos que buscarnos la vida para saber qué sitios pueden ser bonitos para hacer fotos. En mi cabeza es la guía de los sitios que me han asombrado. Pero los sitios que me han asombrado, a los que he ido, a los que estaba haciendo fotos, me he apuntado a la dirección, he dicho, este sitio vale la pena, guiándome por el asombro. Y el tercer ejemplo son las ojeras de Álvaro Arbeloa. Hace un par de días tuve la suerte de hacer fotos en una entrevista con él. Bueno, es un jugador del Madrid, por si hay alguien aquí que no viva en el mundo. Y además me hizo mucha ilusión, fue una suerte porque a mí me cae muy bien. Y la imagen que yo tenía era de un chico jovial, risueño, simpático, que siempre, he estado con él 2 o 3 veces, siempre intenta hacerte reír, saber qué tal estás. Y las fotos que yo tenía en la cabeza, la imagen que yo tengo de él, eran muy luminosas, muy sonrientes, etc. Entonces, cuando le miré a través de la cámara, me di cuenta de que tenía unos gestos, unos rasgos mucho más graves de lo que yo había visto con los ojos, porque cuando miras a través de la cámara la cosa cambia. Y empecé a ver, me di cuenta de que tenía los pómulos muy marcados, la cara muy delgada, ojeras,
que no eran de esa noche, sino que forman parte de su cara, unos ojos oscuros, y que tenía muchísima más dramaticidad que la idea que yo me había hecho. Y eso me asombró. Y dije, yo no esperaba encontrar esto en Álvaro Albeló. Entonces cambié la forma de hacer las fotos, cerré mucho más el diafragma, lo puse contra un fondo rojo que con la foto en blanco y negro quedaba muy oscuro, y las fotos que he hecho, que no os puedo enseñar todavía porque todavía no se han publicado, pero la semana que viene más o menos o la siguiente las veréis en Jotdown, era el rostro que emerge de la oscuridad. Y era una imagen completamente nueva que yo no tenía. De esta forma, mi forma de trabajar en las fotos está completamente rendida ante el asombro. Es decir, yo voy y espero a ver qué es lo que ocurre. Y esto es un ejemplo, y he intentado poneros 2 o 3 ejemplos que sean más o menos concretos para que sepáis cómo en mi trabajo es una herramienta útil. Bien, de las hojas que tenéis, me gustaría que hicierais una pelota con aquellas ocasiones que no hayáis dejado que influyan en vuestro horario, que no hayáis hecho nada con ellas. Por ejemplo, leéis un libro y lo cerráis y lo dejáis en la mesilla, un libro que os haya asombrado, que os haya removido. O bien, hacer algo con ese libro sería escribir al autor, decir que os ha gustado, hablar con vuestros amigos, comentarlo, escribir vosotros una reseña o escribir en vuestro propio diario, por ejemplo. ¿Habéis seguido todas las ocasiones de asombro que habéis apuntado? ¿Le habéis dado cuerda, digamos? ¿Habéis dejado que cambie vuestro horario y vuestro calendario? Podéis manifestaros, ¿eh? ¿Sí? Estoy orgullosa. Si alguien tiene alguna ocasión que no haya querido aprovechar o que no haya sabido aprovechar, ¿puede levantar la pelota de papel? Gracias. Vale, pues haced pelotas con esos papeles, por favor, y las voluntarias van a recogerlo. Van a ir pasando y los van a ir recogiendo. Yo también tuve una ocasión de esas hace poco, era la 4ª cosa que había pensado que me asombró, y de hecho es la que yo tenía más presente en mi vida, en estos últimos días. Obviamente no hay ninguna diapositiva porque en efecto no hice nada. Estaba en el Museo Thyssen, fui invitada a una visita guiada, y dentro de la gente que estaba en esa visita había un señor que tenía un perfil muy particular. Me gustaba mucho, tenía muchísimo estilo. Y me pasé, no es que fuera guapo, pero tenía algo especial. Y entonces, durante toda la visita estuve mirándole por el rabillo del ojo, con la mitad de la cabeza atendiendo la explicación y con la otra mitad de la cabeza preguntándome si sería o no apropiado pedirle que posara para mí, hacerle un retrato en otro momento. Y al final de la visita me pareció que no era apropiado, no me atreví, no le hice fotos, no hice nada con eso. Y de vez en cuando me vuelve a la cabeza la rabia de saber que no sé, o sea, lo que me molesta es no saber qué tenía ese retrato esperándome. Porque yo sé que si algo me asombra es porque hay algo que me está llamando a mí. No es algo particular, toda la realidad es asombrosa. Los niños eso lo saben muy bien. Pero si algo me asombra a mí es porque tiene algo esperándome para mí. Y todo lo que yo he crecido, tanto profesional como vitalmente, ha sido porque he abierto las puertas a eso. Entonces, mi consejo, vuelvo a cerrar con el mismo consejo. Lo bueno del asombro como algo fiable para el trabajo es que no os lo podéis inventar vosotros. Ante una duda podéis escuchar las razones de uno y podéis escuchar las razones de otro y podéis autoconvenceros continuamente de lo que os están contando. Podéis tener millones de dudas, podéis no ser capaces de hacer ciertas cosas, pero si algo os asombra en un determinado momento, estad seguros de que es algo que no os habéis inventado vosotros, porque no somos capaces de autoasombrarnos. Es algo que no se termina nunca y, por último, es algo que os va a hacer crecer siempre. Pasad. Es algo que os va a hacer crecer siempre, porque lo que os asombra siempre es algo fuera de vosotros y algo mayor. Si fuera algo que vosotros ya conocéis y que os sabéis de memoria, no os diría nada. Entonces, creo que no puede haber una herramienta mejor de trabajo que no sea algo que os hace crecer, que no os podéis inventar y que va a hacer vuestro trabajo mejor. Por último, bueno, veo que habéis sido espectaculares en vuestra vida, que no tengo absolutamente nada que proponeros, porque aquí hay bastantes pocas pelotillas. Pero simplemente quería, bueno, hay bastantes. ¿Puedo soltarlas por aquí? Sí. No, sí, vale. Hay bastantes. Todo esto, que luego no leáis, no seáis cotillas, porque esto es la vida de la gente, esto luego lo vamos a tirar, pero todas estas pelotas después las van a barrer, intentaré ayudar, y las van a tirar, y yo por eso he pedido que las cojan en bolsas de basura, porque son oportunidades de la vida que tenían algo esperando para vosotros y
y que no se van a repetir. Entonces, intentad que estas bolsas siempre estén vacías y abrir todas las puertas. Muchísimas gracias.